Entonces, hermano, haciendo un recuento del tema de la iglesia de Tiatira, vemos que la iglesia de Tiatira tenía era una ciudad comercial, porque en ella coincidían varias rutas comerciales, como en muchos de los lugares eso, por donde coincidían estas rutas, era un lugar que siempre prosperaba. Entonces, secularmente estaba prosperando, pero espiritualmente tenía sus problemitas. Hoy en día las iglesias, muchas iglesias, piensan que utilizando la música, como dicen, para preparar el corazón, bueno, sí, los himnos nos preparan el corazón, pero lo que más prepara el corazón de los hermanos es la palabra de Dios, que muchas veces hacemos oídos sordos a lo que la palabra nos dice. Entonces aquí tenemos el caso de que habían varias corporaciones y, por supuesto, como hoy en día sucede, hay muchas empresas. Las empresas por lo regular son seculares. No hay ninguna iglesia que sea completamente cristiana. Dios permita que algún día existan, si Cristo no ha venido antes. Y entonces estos cristianos se veían obligados a trabajar en esas empresas, porque tenían que llevar el sostén a su casa. Pero sucedían cosas que esas empresas daban actividades y, por supuesto, invitaban a todos sus trabajadores. Y el trabajador que no iba ya era mal visto. Entonces en estas actividades se hacían ciertas cosas que iban en contra de los principios cristianos. Como sucede hoy en día en las fiestas seculares, por lo regular todo va en contra de los principios cristianos. Y bueno, avanzando un poco, aquí había una señora llamada Jezabel que ella se decía profetisa, pero que no lo era. El mismo nuestro Señor Jesucristo lo dice. Pero lo peor que tenía esta señora era que enseñaba desde el púlpito. Y dice que el Señor que enseñaba y seducía a sus siervos a cometer fornicación. Como se dijo, es una fornicación espiritual, pero también puede ser una seducción carnal también. Porque en estas actividades todo comenzaba muy bien, pero al final terminaba, como decimos, en un lugar, en un desmadre, un despelote. O sea, que terminaban haciendo cosas que no convenían que un cristiano las realizara. Entonces aquí nuestro Señor Jesucristo, en el Apocalipsis 2:22, nos dice que se estaba permitiendo que esta señora enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces los creyentes de Tiatira fueron felicitados por sus buenas obras. El Señor los felicita por sus buenas obras. No debemos sentirnos satisfechos cuando nuestra iglesia solo se regocija en la salvación de sus miembros o disfruta de la adoración conjunta. Debemos crecer en amor y sobre todo debemos crecer espiritualmente. Porque si alabo al Señor, mi mente, mi voz y mi cuerpo están presentes aquí. Pero el problema, ¿dónde está tu mente mientras estás alabando al Señor? El Señor no recibe esa alabanza, no la recibe el Señor. Tenemos que entregarnos de cuerpo y alma cuando estamos alabando al Señor, si queremos glorificar al Señor con nuestra actitud. Entonces dice, debemos crecer en fe y obras de servicio. Como los tiempos son difíciles, debemos invertir nuestro tiempo con sabiduría y fidelidad. Y esta señora, una mujer de la iglesia de Tiatira, estaba enseñando que la inmoralidad no era un asunto serio para los creyentes. O sea, esta señora estaba introduciendo una falsa doctrina en esa iglesia. Y su nombre pudo haber sido Jezabel, o tal vez el apóstol Juan le llama Jezabel porque esta señora estaba haciendo prácticamente lo mismo que hacía la Jezabel del Antiguo Testamento. La clase pasada estuve explicando por arriba
quién era la Jezabel del Antiguo Testamento, así que creo que no hay necesidad de volverlo a repetir. Y ahora, a continuación, nos explica cuáles eran sus métodos. Se nos dice que enseñaba y seducía a los siervos de Dios a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y lo más probable que no se trate, bueno, ya lo hemos dicho, una seducción sexual, aunque es posible que también lo sea, sino que les enseñaba en cuanto a su fidelidad a Dios para que cometieran fornicación espiritual. O sea que esta señora no enseñaba una sana doctrina, sino que enseñaba una doctrina para desviar a los cristianos de la verdadera doctrina, desviarlo de la verdadera palabra. Hoy, desgraciadamente, tenemos muchos pastores o predicadores itinerantes o lo que sea, o misioneros, según a donde pertenezcan, que ellos llegan, te leen un versículo de la Biblia y ahí comienzan a hablar y hablar y hablar, y de lo que menos hablan es de lo que leyeron de la palabra. Y debemos centrarnos siempre en la palabra de Dios. Y podemos imaginar a cristianos en Tiatira tendrían grandes dificultades para formar parte de esas poderosas corporaciones, como ya dije al principio. Y recordemos que ser miembro de una de estas organizaciones requería asistir a los banquetes organizados por las mismas, que ya toqué ese tema. Además, lo principal, que esas comidas que ellos consumían allí eran animales sacrificados a los ídolos. Y Dios siempre se manifestó en contra de eso. En sí, Dios siempre se ha manifestado en contra de que un cristiano no es que se pelee con las personas seculares, las personas del mundo. Porque si no le hablamos a las personas del mundo, ¿cómo le vamos a predicar la palabra? Que mantengamos una amistad con ellos, no tiene nada que ver. Ahora, algo muy delicado es que participemos en las actividades mundanas, que desobedezcamos la palabra de Dios, que es nuestro faro y guía a través de esta vida, este camino que llevamos hacia la ciudad celestial. Además, esas comidas degeneraban frecuentemente en libertinaje sexual, lo que aún agravaba más el problema. Ahora, ¿qué harían los cristianos en esa situación? Bueno, lo que tienen que hacer, apartarse del mundo, apartarse de las actividades del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y nuestro Señor Jesucristo muchas veces le dijo a nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial: Padre, yo no te pido que los quites del mundo, yo te pido que los guardes del mal. Y un ejemplo claro lo tenemos cuando Moisés levantó la estatua de bronce en el desierto, porque los cristianos eran mordidos por las serpientes ardientes, que son serpientes venenosas. ¿Y por qué Dios mandó esta serpiente? Por la desobediencia de los hijos de Dios, que Dios le había dado las leyes en el Sinaí y le había explicado bien todo lo que tenían que hacer. Entonces nunca debemos salirnos del programa de Dios. Y entonces, aquí por ejemplo, estas personas recibían esta enseñanza de esta señora y muchos se desviaban. Y hoy en día muchos se desvían tras las cosas fáciles, tras los cultos que se dan hoy en día, que son animados por una música que en la mayoría de los casos no es ni música cristiana. Pero bueno, es lo que queremos, un culto movido, porque es una pesadez sentarnos aquí a escuchar al predicador hablar o al maestro de escuela dominical. Y entonces queremos más movimiento. Y dice que eso preparaba el cuerpo para recibir lo que venía atrás. Y yo me pregunto, ¿y qué es lo que venía atrás? ¿Venía la palabra de Dios en realidad o venía la palabra que al predicador de turno le parecía? Mira, hermano, ¿por qué se pide? ¿Por qué se pide y se le exige a un predicador que cuando vaya a dar un mensaje, una enseñanza o lo que sea, ore al Señor? ¿Por qué motivo? Porque tienes que entrar en comunión con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que te da lo que tú tienes que decir aquí. Es el que te da lo que más falta le hace a la congregación. No que el pastor cuando da un mensaje duro así,
el pastor la tiene cogida conmigo. No, el que la tiene cogida contigo es el Espíritu Santo, que es el que puso en el corazón del pastor que tú estás cayendo en esos errores. Aunque el Espíritu Santo no da nombres ni apellidos, pero sí dice lo que está sucediendo dentro de la congregación. ¿Qué sucedió con Acán? Por el pecado de un hombre murieron 37 personas cuando la toma de Jai. Pero el Señor fue el que le reveló a Josué lo que estaba sucediendo. Dice, no, lo que pasó, pasó porque hay un pecador dentro de ti, que hizo lo que yo dije que no hicieran, que no tomaran nada del anatema, y él lo tomó. Entonces Dios castiga el pecado. A veces decimos, bueno, pero ahí murieron 37 hombres que no habían hecho eso. Sí, pero el pecado estaba dentro de Israel y Dios no podía estar con Israel en ese momento. Así, cuando el pecado está dentro de la congregación, el Espíritu Santo se aparta de la congregación. Entonces, hermanos, aquí hay que buscar la guía del Espíritu Santo. Aquí hay que crecer espiritualmente. Aquí hay que crecer con la palabra de Dios, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. ¿Cuál es la lámpara? La que te alumbra el camino aquí adelante. ¿Y qué es la lumbrera? El lugar hasta donde tú tienes que ir. Eso te lo enseña la palabra. Entonces tenemos que guiarnos por la palabra de Dios. Y esta señora estaba introduciendo falsas doctrinas dentro de la congregación. Pero hay una cosa muy importante. ¿Hasta dónde puedo aceptar y aceptar las prácticas del mundo? En los negocios, el trabajo, la familia, los estudios. Bueno, podemos aceptarlo mientras no interrumpan nuestros principios cristianos. Mientras no vayan en contra de nuestros principios. Ayer, gracias a Dios, no pude predicarle a la doctora que me atendió, pero siempre le dejé caer algo. Ella es colombiana, como ya le dije al pastor. Es una persona, es un amor de persona. Pero yo inmediatamente que conversé con ella, le dije que yo era cristiano. Y ella me pregunta, ¿de dónde tú eres? Yo digo, bueno, hay Iglesia Bautista Independiente. Y dice, ¿pero ustedes no creen en la Virgen? No. Digo, no creemos porque la palabra nos manda a no creer en la Virgen. Porque la palabra nos dice que el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Por ese motivo, hermano, es que hay que conocer a Cristo. Hay que conocer la palabra para inmediatamente darle una respuesta contundente. Porque si no sabemos, no, nosotros no adoramos a la Virgen. ¿Pero por qué no la adoras? No, porque no, nosotros no tenemos virgencita en la iglesia ni nada de eso. Pero explícale que la palabra lo dice. El por qué tú no crees en la Virgen. Nosotros creemos en la Virgen María como una joven que fue llamada por Dios para traer a su hijo aquí a la tierra. Pero ella misma se presenta ante Dios, que ella da gracias a Dios su Salvador. O sea que ella se consideraba pecadora. Para más datos, lea los primeros capítulos del libro de Lucas. Entonces cada creyente tendrá que preguntarse hasta qué punto puede llegar. Ese debe ser el límite del que no debemos pasar. Y no olvidemos la advertencia de Dios. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4. ¿A quién le dirige Santiago esta carta? A las 12 tribus que estaban dispersas. Y él le manda estas cartas porque sabía que estaban pasando momentos difíciles, que se tenían que mezclar con el mundo para poder llevar adelante su vida, su hogar y su sustento. Entonces, aquí nos dice que no solo la participación de la iglesia en el mundo era un problema. De hecho, lo que el Señor reprende es que esto se estaba enseñando desde el mismo púlpito, como dije anteriormente. La iglesia había permitido que personas no creyentes tuvieran disposición de responsabilidad y además que enseñasen a la congregación. Y la iglesia era responsable de ese hecho. Por eso doy gracias a Dios cada vez que el pastor dice aquí que hasta que él no vea frutos en una persona, él no le da ninguna labor aquí dentro de la iglesia. Y eso está muy bien, hermano.
Está muy bien. Se lo celebro. Entonces Apocalipsis 2:21 nos dice, y le he dado tiempo, refiriendo a Jezabel y al grupo de ella, y le he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. ¿Cuántos hay hoy en día que tú les prediques y te cansas de predicarse y de hablarse? Y tienen su corazón endurecido. Pero hermano, tenga presente una cosa. Usted predique la palabra, predique lo que Dios dice en su palabra. Usted no convence de pecado a nadie. El que convence de pecado es el Espíritu Santo. Por eso antes de salir, antes de predicar, o cuando usted empiece a predicar a una persona, clame a Dios para que el Espíritu Santo lo ayude. Y la Jezabel del Antiguo Testamento también tuvo la oportunidad de arrepentirse, pero no quiso. Recuerden que era la esposa de Acab, el rey de Israel, y ellos adoraban ellos tenían a los profetas de Baal. Y no sé si todos conocen lo que sucedió con los profetas de Baal, que el profeta Elías levantó 2 altares y mandó a poner un buey en cada uno de ellos. Y él le dijo que al altar que él levantó que le echaran agua. Y le dijo a los de Baal, clamad a vuestro Dios que mande fuego del cielo. Y el Dios que mande fuego del cielo, ese es el verdadero Dios. ¿Y qué pasó con los profetas de Baal? Que dice que gritaban, que se sajaban. Elías incluso se burlaba de ellos. Y le decía, griten más fuerte que a lo mejor está durmiendo. Y toda esa serie de cosas. Y cuando Elías clamó por el fuego del cielo, descendió fuego del cielo y dice que el fuego consumió hasta el agua que había en la zanja. Y allí quedó demostrado quién era el verdadero Dios. Y allí Elías dio tiempo, dio lugar para que todo el mundo aceptara al verdadero Dios. Pero no quisieron aceptarlo, los profetas de Baal. Y todos saben que Elías los degolló a los 400 profetas de Baal. Y después esta señora Jezabel, que no se arrepintió, ni se iba a arrepentir nunca porque era diabólica, quiso cortarle la cabeza al profeta Elías. Y tuvo que huir, porque era un hombre como tú y como yo. Y él huyó. Pero en la huida de él sucedió una cosa muy interesante, que eso siempre tenemos que tener en cuenta, y es un mensaje para nosotros, que allí llega él y le dice a Dios, Señor, a tus profetas han dado muerte y solo yo he quedado y me buscan para matarme. Y Dios le respondió, dice que la divina respuesta fue la siguiente, aún tengo 7,000 que no han doblado su rodilla delante de Baal. Por mucho pecado que haya, hermano, Dios siempre tiene un remanente. Conforme dice la palabra, no todo el que me llame Señor, Señor, heredará el reino de los cielos. Si mal no recuerdo, está en Mateo 7:21. Y también otra expresión que dice nuestro Señor Jesucristo, no temáis manada pequeña. ¿Qué nos quiere decir esto? Que Dios siempre tiene un remanente. Amén. Y aquí, en esta anécdota que les cuento, este pasaje bíblico, no es una anécdota, es un pasaje bíblico muy cierto. Aquí se demostró que Jehová era el único Dios verdadero. Y hoy Dios nos está demostrando eso, que Él es el único Dios verdadero, que Él tiene control de todo. Y después de esto, Elías hizo un llamamiento, como bien dije, pero no quisieron arrepentirse. Hermano, el que no quiera arrepentirse, usted lo deja a cargo del Espíritu Santo, que es el que se encarga de convencer al mundo de pecado. Dice, y al parecer también la Jezabel de la iglesia de Tiatira había recibido las mismas advertencias, había sido llamada para el arrepentimiento, pero ella no quería arrepentirse. Imagínense. Entonces, aquí en Apocalipsis 2:22-23, el Señor le dice, he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras.
Lo digo en cada una de las iglesias y lo repito aquí. Dios no puede ser burlado y Dios sabe lo que hay en tu corazón. Aunque tú estés calladito la boca aquí, pero que tu mente esté en otra parte, tu corazón esté en otro lugar, Dios conoce lo que hay en ti, hermano. Dios no puede ser burlado. Él es omnipresente, omnisciente y todopoderoso. El juicio de Jezabel estaba ya determinado por parte del Señor. O sea, ya ella estaba sentenciada a juicio. La palabra nos dice también en Juan 3:18 que el que no cree ya ha sido condenado. Lo único que la sentencia no se ha cumplido todavía, pero se va a cumplir. Téngalo por seguro. Entonces dice, aquí yo la arrojo en cama. Debemos interpretar el tema del arrojo en cama como la enfermedad y el dolor. Y por lo tanto, la cama que había sido el lugar de su pecado iba a ser el lugar de su castigo también. Amén. Y dice el Señor, y en gran tribulación, escuchen bien, no solamente ella, que era la que daba la falsa doctrina, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Porque el que llega aquí y se traga todo lo que el predicador dice, aunque sea una falsa doctrina, usted es culpable delante del Señor también, porque usted tiene la verdadera palabra de Dios en la mano. Y si no la aplica, es porque no la estudia o porque no le da la gana. Amén. Dice, los que con ella adulteran debe referirse al adulterio espiritual. Eso lo explica varias veces. Con aquellos que aceptaron su enseñanza y permiten este pecado dentro de la iglesia. Quizás se trate de los mismos líderes, pero todavía tenían la posibilidad de arrepentirse. Y los líderes eran culpables porque permitían esa falsa doctrina. Y los hermanos de la iglesia eran culpables porque ellos tenían la palabra de Dios y no la aplicaban, como hoy en día sucede mucho. Tenemos la palabra de Dios, pero como dice nuestro pastor, estamos en las quimbambas. Y dice más adelante, y a sus hijos heriré de muerte. Mira, hermano, la falsa doctrina que enseñaba Jezabel había producido una prole de individuos contaminados, porque el que se acepta la falsa doctrina se está contaminando con ella y se habían convertido en sus hijos espirituales. Cuando yo leo esta parte aquí de hijos espirituales, pienso en los apóstoles de hoy, que ellos tienen hijos espirituales. Sí, muy espirituales son. Ellos seguían los caminos de su madre y terminarían del mismo modo que ella si no se arrepentían. Notemos las graves consecuencias que tiene una falsa enseñanza en la iglesia y también la responsabilidad que cada miembro tiene si la acepta. Los que aceptan la falsa doctrina, hermanos, están participando de la falsa doctrina. Amén. Y hoy en día hay una cosa que nos asombra mucho, que hoy en día en las iglesias queremos un mensajito suave, un mensajito light, un mensajito que nos anuncie prosperidad y victoria, pero no hables de pecado. No hables de que si no te arrepientes vas a terminar en el lago que arde con fuego y azufre. Eso no digas eso. Y lo digo, hermano, porque a mí me sucedió. Yo siempre he tenido la costumbre de predicar la palabra de Dios y doy gracias a Dios por eso. No seré un excelente predicador, pero me gusta decir lo que la palabra de Dios dice. Y en una predicación que hice, un matrimonio cogió y se fue de la iglesia. Eso era cuando yo estaba de copastor en las Asambleas de Dios de Brasil, en la calle Inglaterra número 21. Y el pastor había salido y me dejó a mí, como es lógico, y yo prediqué lo que Dios puso en mi corazón. Aquel matrimonio se fue porque le dijo que yo siempre estaba en contra de la falsa doctrina, siempre estaba predicando sobre falsa doctrina, pero ¿qué voy a predicar, hermano? Si es lo que más está afectando a la iglesia hoy en día, la falsa doctrina. Y entonces, gracias a Dios, dice el pastor, doy gracias a Dios por dos hermanitas ahí
que respondieron lo que les voy a decir, porque el pastor dice, no, porque entiendo que el matrimonio se fue, porque hubo uno aquí que predicó. Dígole, hubo uno, no, pastor, fui yo el que prediqué. Y las hermanas se lo dijeron. El hermano predicó lo que es la palabra de Dios. Ellos se fueron porque estaban buscando un pretexto para irse. Hermano, hay que predicar la falsa doctrina, perdón, que Dios me perdone, vaya, que mande fuego del cielo y me consuma. Pero hay que predicar la sana doctrina en todo momento. Y si no estudiamos la Biblia, ni sabemos cuándo es una falsa doctrina, ni sabemos cuándo es una doctrina verdadera. Y desgraciadamente hoy en día nos hemos vuelto demasiado tolerantes y demasiado sensibles cuando nos dicen la verdad. Dice aquí que sería un castigo ejemplar. Después de juzgar a la iglesia de Tiatira, todas las demás iglesias serían advertidas del mal de tolerar el pecado. Y todas las iglesias, y dice el Señor, y todas las iglesias que ellos sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Este mensaje no era para aquella iglesia solamente. Este mensaje es para las iglesias de hoy en día también. Y lo repito y lo seguiré repitiendo, que el Señor escudriña la mente y el corazón. Amén. Además, cuando el juicio y la disciplina se aplican a la iglesia, ésta se purifica y se fortalece y recibe ayuda del Señor, recibe ayuda espiritual. Las personas comienzan a tomar conciencia de lo que es el pecado y de lo que es hacer lo que nos da la gana. Y tienen más cuidado de dejarse arrastrar por las malas costumbres de la sociedad que nos rodea. Nos rodea un mundo de tinieblas, hermanos, que no debemos dejarnos seducir por él. Por otro lado, debían entender también que no puede haber nada que quede oculto ante la penetrante mirada de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que anteriormente, creo que fue en la clase anterior, estuvimos hablando que tenía ojos como llama de fuego, que todo lo escudriñan, todo lo ven. Y otra enseñanza, que el Señor se mantiene caminando dentro de su iglesia. Aunque ustedes no lo vean, Él se mantiene caminando aquí adentro. Entonces dice que sería un castigo justo. Finalmente el Señor les dice, y os daré a cada uno según vuestras obras. Fíjense, y os daré a cada uno según vuestras obras. Encontramos aquí un eco de las palabras del profeta Jeremías cuando dijo, Jeremías 17:10. Búsquenlo, pero de todas formas yo se lo voy a leer. Jeremías 17:10. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Vuelvo a leerlo. Analícense y mediten en este pasaje. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Hermano, ¿estás dando fruto apacible de justicia? Que dice que cuando el Señor nos aplica la disciplina, al principio no produce gozo, pero después da frutos apacibles de justicia. Amén. No solamente para nosotros, aplicarla a nuestros hijos también. Dice, Dios es el juez final del pecado del hombre, la sequedad del hombre o la bendición del hombre. Él es quien ejecuta su juicio por las obras de cada uno. Todas las acciones son pesadas por Él, todas nuestras acciones son pesadas por Él, pero son pesadas en una balanza justa, no en una balanza falsa. En las palabras del Señor vemos que sería un juicio personal a cada uno. Aunque los líderes pudieran estar enseñando malas prácticas en la iglesia en Tiatira, cada miembro sería juzgado por su implicación en el asunto. Los líderes no son los únicos responsables de lo que ocurre en la iglesia.
porque el pastor aquí nos orienta, que estudiemos la palabra, que nos acerquemos a Dios, que busquemos cada día conocer más a Cristo. Ahora lo que nosotros hagamos, eso depende de nosotros. Y por lo que hagamos es por lo que Dios nos va a juzgar. El pastor nos advierte. Y esa es su defensa ante el juicio de Dios. Porque Él vela por nuestras almas y tiene que dar cuenta a Dios por nuestras almas. Pero cada uno de nosotros tenemos que dar cuenta personal a Dios de lo que hacemos. Una exhortación dice aquí, Apocalipsis 2, 24 al 25. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Lo que tú tienes, hermano, siempre y cuando sea bueno delante de Dios, reténlo. No dejes que se pierda. Amén. Y esta exhortación, por supuesto, se dirige al resto fiel, al pequeño remanente, como dijo Jesucristo, a la manada pequeña. Porque Él lo dijo, no temáis manada pequeña. No temáis si estás guardando la palabra de Dios. Hay ahora un mensaje para los creyentes fieles, aquellos que no se habían descarriado como consecuencia de la mala enseñanza. Dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina. Estos creyentes se encontraban en medio de una iglesia claramente mundana, hermanos. Claramente mundana, que aceptaba el pecado. Esta situación era triste, ya que creaba una división en la iglesia, una división en la congregación. Doy gracias a Dios que cuando mi esposa y yo oramos por la noche, yo siempre digo al Señor, en los puntos de oración que tenemos, que los pastores no permitan murmuraciones ni falsas doctrinas, porque eso tiende a dividir la congregación. Y ya tenemos alguna experiencia de eso. Pero bueno, no soy el más indicado para hablar de ello. Notamos también que Tiatira, como en todas las iglesias, siempre hay una mezcla de verdaderos creyentes y de falsos creyentes. Desgraciadamente, esto hoy en día se ve en casi todas las congregaciones. Un remanente fiel y un remanente que quiere hacer lo que le da la gana. Y de creyentes espirituales y de creyentes carnales. Amén. Y se advierte que es una doctrina diabólica. En cuanto a la doctrina enseñada por Jezabel, está claro que provenía del mismo Satanás. Porque el que enseña a dividir la congregación, ya que la congregación se une al mundo, no está con Dios, está con Satanás. Y aquí hay dos caminos, hermano. Aquí no hay más pueblo. O estás con Dios o estás con Satanás. No, yo no estoy con Satanás. Bueno, estás con Dios. Estás cumpliendo todo lo que Dios manda en su palabra. Si te desvías de la palabra de Dios, estás entrándote en el mundo de Satanás. Es así, desgraciadamente. En cuanto a la doctrina enseñaba Jezabel, estaba claro que era de Satanás. Y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Detrás de la fachada atractiva de una mujer se escondía toda una maldad diabólica de Satanás. Y aunque pudiera parecer que participar en esos actos paganos era algo intrascendente, para el Señor implicaba adentrarse en el oscuro mundo de Satanás. Cuando usted se acerca al mundo, se está acercando a Satanás, hermano. Y parece que para dar cierto aire de misterio y superioridad, ella como hacía creer que se presentaba esto como un conocimiento superior, como hoy en día, que está reservado exclusivamente para algunos elegidos. Hoy en día, los pseudopastores, los pseudoapóstoles, ellos dicen que ellos están recibiendo nueva revelación de Dios. Que la Biblia es como algo obsoleto ya, porque ellos están recibiendo una nueva revelación de Dios. Hermano, eso es una mentira. Como cuando dicen, no, que el profeta tal dijo. Mira, hermano, todo lo que los profetas dijeron está aquí. Está aquí.
Hoy no hay que investigar mucho para saber si un profeta es falso o es verdadero. Con saber si se cumple lo que está diciendo en la palabra, ya es suficiente. ¿Por qué existían los profetas antes? Porque no existía la palabra de Dios. Y Dios le hablaba a su pueblo a través de los profetas. Pero ya todo lo profetizado está aquí en la palabra de Dios. Hoy yo puedo aconsejar a un hermano de acuerdo a la palabra de Dios, pero yo no puedo decirle a un hermano, hermano, yo profetizo que este año tú vas a ser el mejor. Hermano, eso es cuento. Yo, gracias a Dios, yo me di cuenta. Presentaban profetas en distintas iglesias que yo he estado. Y yo digo, bueno, estos profetas siempre predican lo mismo. Siempre profetizan lo mismo. Prosperidad y tranquilidad y paz. Acuérdense que dice la palabra de Dios, cuando digan paz y prosperidad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Amén, y no podrán escapar. Ay, hermanos, las profundidades de Satanás. Siempre es muy peligroso e ingenuo pensar que se puede salir de ahí ileso espiritualmente. Si nos adentramos en el mundo, es muy difícil salir de ahí ileso espiritualmente. Y lo peor, que cuando usted se aparta de la iglesia, espiritualmente se va enfriando. Lo digo por experiencia propia. Traten de no enfriarse espiritual, hermano, porque es lo más malo que hay. Y después para recuperarse cuesta trabajo. Cuando usted se enfría espiritualmente, después para volver a crecer espiritualmente, cuesta mucho trabajo. Mucha rodilla, lectura de la palabra y oración. Entonces a estos señores parece que dan cierto aire de misterio y superioridad a esas doctrinas. Se presentaba como un conocimiento superior, pero no es así. Muchas personas sienten cierta fascinación por las cosas ocultas. Muchas personas quieren investigar lo que son los poderes espirituales superiores o incluso por el mundo de las tinieblas, se preocupan. Pero no nos cansamos de repetir que es un terreno prohibido por Dios y altamente peligroso. Hermano, el crecimiento espiritual usted lo tiene en la palabra de Dios. Aquí usted puede crecer todo lo espiritualmente que usted quiera, pero no se metan en los oscuros mundos de Satanás. Y recuerden también que Satanás es poderoso y que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad en la región en las regiones celestes. Nos lo dice el apóstol Pablo en Efesios, capítulo 6. Ahora, una exhortación a retener lo que tenían. Yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Esto lo tenían que guardar en vista del glorioso día cuando el Señor vuelva, cuando el Señor venga por su iglesia, logre mantenerse firme. Una promesa para los vencedores. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Discúlpeme, Apocalipsis 2, 26 al 29. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también le he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene espíritu, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere y guardare mis obras, ¿qué nos dice? Que nos vestirá de vestiduras blancas. ¿Para qué nos van a vestir de vestiduras blancas? Para las bodas del Cordero. Acuérdense lo que sucedió con el rey cuando estaba celebrando la boda de su hijo, que dice que había uno que no estaba vestido de boda. Y él lo llamó y le dijo, hey, ¿y usted qué hace que no está vestido de boda? No estaba vestido de boda, quiere decir que no estaba preparado para las bodas del Cordero. Y el rey le dijo, atarle de manos y pies y echarlo en las tinieblas de afuera. O sea que el que no esté vestido de vestiduras blancas no va a heredar el cielo, hermano. Ninguna cosa impura puede estar en el cielo.
Y yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. A estos vencedores el Cristo glorificado le hace una promesa muy grande. Compartiría con ellos su autoridad y su gobierno terrenal. Es interesante notar que esto era algo que Dios Padre había dado a su Hijo. Cuando le dice en el Salmo 2, 8 y 9, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Aquí está hablando del reino milenial de Cristo. ¿Y qué no está diciendo esto? Que Cristo va a gobernar las naciones con vara de hierro. O sea que no va a permitir ningún tipo de desvío espiritual ni nada, que las va a regir con vara de hierro. Y también se describe la suerte de las naciones impías que serán quebradas como vaso de alfarero. Aquí son comparados con un vaso frágil de alfarero. Y será cuando el Señor se presente de nuevo en el mundo para juzgarlo. Porque ahora el Señor va a venir como Mesías triunfante, no como Mesías sufriente. Ya vino y sufrió mucho por nuestros pecados y se entregó por nuestros pecados. Y dice, y le daré la estrella de la mañana. Esta estrella de la mañana se refiere al mismo Señor Jesucristo. Y tenemos varios pasajes. Apocalipsis 22, 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y por último, la recompensa final para el cristiano será la plena comunión con Él. Y aquí hay una cosa que debemos prestar mucho oído, lo que dice 2 de Pedro 1:19, que estuve hablando hace un ratico de esto. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dice que ese día los creyentes reflejarán la gloria de Cristo. Daniel 12:3 también nos dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Y también Mateo 13:43 nos habla al respecto. Dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y por último, la carta termina con un nuevo llamamiento a oír la voz del Señor. Y esto se repite en las 7 iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y la reflexión final. Mientras que el mensaje a la iglesia en Éfeso nos advierte sobre los peligros de la ortodoxia carente de amor. La ortodoxia es una religión carente de amor, la catalogan así. Y recuerden que Éfeso había perdido su primer amor. Y la carta Tiatira nos avisa de que los tiempos, la carta Tiatira nos avisa de los riesgos de un amor blando. ¿A qué se refiere un amor blando? Que lo tolera todo y no juzga nada. Que todo está bien. Que todo está bien, que no hay nada que juzgar. Porque si juzgan, a lo mejor el hermanito se molesta y se va. Entonces le interesa más el número de la cantidad de personas que el número de personas espirituales. ¿Por qué motivo? Porque entran más ofrenda y más diezmo, sobre todo en las iglesias de la prosperidad. Y por eso no juzguen nada. Pero la verdadera iglesia del Señor es la que juzga y pone, como decimos vulgarmente, las cartas sobre la mesa. Hermano, todas estas cartas a las iglesias de Asia Menor es una reflexión para la iglesia en los tiempos actuales. Muchas veces lo he dicho y lo seguiré diciendo. Muchos decían que era para una iglesia en determinada época, pero no. Cuando leemos las cartas nos damos cuenta
que esto está dirigido a las iglesias de hoy en día también, porque las iglesias de hoy en día se están cometiendo estos errores. Que el Señor nos ayude, hermano. Vamos a orar. Soberano Padre y bendito Dios que moras en los cielos, gracias, Señor, por tu amor, por tus bendiciones. Gracias, Señor, porque tú eres claro en tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tú no andas con palabras blandas. Sí, tú eres amor, pero también eres fuego consumidor. Y también quieres disciplinar a tu pueblo para que ninguno perezca, para que todos procedan al arrepentimiento. Padre Santo, que cada uno de mis hermanos estos días se analice con respecto a esta palabra que aquí se ha dicho y mediten en sus corazones en el lugar que se encuentran y se arrepientan de lo que tengan que arrepentirse, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a crecer espiritualmente. Ayúdanos, Señor, a escuchar lo que el Espíritu nos está diciendo a diario, Señor, para que no pequemos, para que no fallemos, para que andemos en ropas blancas delante de ti, Señor. Ayúdanos, Dios mío, porque el final está cerca. El juicio se acerca, Señor. Y tenemos que presentarnos justos delante de ti. Y de poder decir, Padre, heme aquí, he cumplido con la obra que me diste que hiciera. Ayúdanos, Señor, porque son tiempos de ayuda y tiempos de arrepentimiento, Dios mío. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús y en tus manos encomendamos nuestro espíritu. Amén. Amén.